Seguramente te has preguntado si vale la pena reconocer activos intangibles en la empresa. Y si sí, ¿qué beneficios me puede generar, tanto financieros como de impuestos? Mi nombre es Juan Pablo Más, soy director de negocios en MNP Consultores y la realidad es que más del 90% de empresarios como tú aquí en México no han reconocido. Provar y ver, probar y ver, probar y ver. Alumbra los ojos del entendimiento, alumbra los ojos del entendimiento, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación. Enséñanos a conocer más, 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 más. Queremos conocerte más, queremos conocerte más, queremos conocerte más, queremos conocerte más. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que nadie probó. Queremos probar y ver, queremos probar y ver de tu bondad, oh Rey. Queremos probar y ver de tu persona, Rey. Queremos probar y ver. Oh, oh, oh. Todo el tiempo, todo el tiempo. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. Y todo es para tu gloria. Todo es para tu nombre. Todo es para tu gloria. En todas las cosas tienes el primer lugar. Tienes la preeminencia y toda la prioridad. Y todo es para tu gloria. Todo es para tu nombre. Todo es para tu gloria. En todas las cosas tienes el primer lugar. Tienes la preeminencia y toda la prioridad. Oh Dios. Oh Dios. Oh Dios.
Úsame en cualquier lugar. Ya son las Derrama hoy tu gloria en mí. Serviré en cualquier lugar. Yo quiero ver tu belleza. Gloria a Dios, hermanos. Gracias a Dios por este día. Gracias a Dios por este nuevo año. Y vamos a empezar con un canto y le dejamos el lugar a nuestra hermana Guilla. Amén. Cuando hay luchas y pruebas que transforman tu vivir y tus sueños y esperanzas, el diablo quiere destruir. Sientes dentro una urgencia de someterte al temor y la fe parece irse, dejando angustia y dolor. Alaba a Dios, pues Dios honra al que le alaba, alaba a Dios. Dios honra al que le alaba, alaba a Dios. Lo que parece atarte sirve para recordarte que su amor puede librarte si le alabas. Satanás es mentiroso y él quiere hacernos creer que somos pobres cuando él sabe que somos hijos del gran rey. Ponte la armadura y cree que la batalla ganarás. Jesús ha resucitado, derrotado el diablo está. Alaba a Dios, pues Dios honra al que le alaba, alaba a Dios. A Dios sea honra y gloria, alaba a Dios. Lo que parecía atarte sirve para recordarte que su amor puede librarte si le alabas. Aleluya, hermanos. Dejamos el lugar a nuestra hermana Guille. Amén, gloria al Señor, hermano. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios en esta noche por permitirnos una vez más estar juntos y agradecidos porque Él es el que nos da la vida cada día y nos las da con un propósito. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar nuestra clase. Señor y Padre, te damos gracias en esta noche, Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias por este nuevo año que comienza. Permítenos, Señor, estar siempre tomados de tu mano, Señor, no importa las luchas, las pruebas que vengan. Si tú estás con nosotros, Señor, nada nos sucede. No pasa nada que tú no lo permitas, Señor, y no nos darás más de lo que podamos soportar, dice tu palabra. Gracias en esta tarde, porque tú eres verdadero, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que persiste, Señor, en este curso. Da a nuestro corazón y a nuestra boca las palabras que cada uno de nosotros necesita. Enséñanos, tú eres el maestro, Señor. Tú eres el Señor, el que nos muestra qué debemos y cómo debemos de vivir cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias en esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús ponemos en tus manos cada vida, cada corazón, para que presten, Señor, oído a tu palabra, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te damos gracias en esta noche por tu infinita fidelidad, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que hables a través de tu palabra en nuestra vida y que todo lo que digamos, lo que aprendamos, Señor, sea para la gloria de tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermanos. En esta noche vamos a ver, nuestro tema se llama la visión cristiana de las pruebas. Amén. La visión cristiana de las pruebas. Y vamos a ver y a empezar primero, ahora de una manera diferente. Creo que aquí lo pega la poco. No, creo que no. Okay.
de una manera diferente, porque ahora vamos a empezar. No sé quiénes estemos conectados. Déjenme veo. Ok. Vamos a empezar primero por las preguntas. Siempre dejamos las preguntas para el final, pero ahora yo preparé este tema para iniciar con las preguntas. Y la pregunta número 1 va a ser para... Híjoles, ¿a quién vi? Creo que estaba Eddie. Eddie, ¿nos podrías decir si alguna vez o cuál ha sido la prueba más difícil que has tenido después de que conociste el Evangelio? Después de que conocí el Evangelio, amén, Guille, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna prueba difícil? Ujú. Yo creo que lo más difícil que me ha pasado, pues, fue la pérdida de mi papá. Ok. Esa es una prueba. Esa fue ha sido como la situación más difícil que me ha pasado, que me ha tocado pasar. Esa es una prueba, ¿cómo le podemos llamar, Edith? Emocional, física. Pues yo creo que es un poquito más emocional. Ok. Ahora la pregunta es, ¿en el camino de Cristo has pasado alguna prueba difícil en lo espiritual? En lo espiritual, pues sí, Guille, diario se nos presentan, yo creo que a todos, situaciones también espirituales difíciles. En el trabajo, en la casa, tan solo con el enojarnos, el estar tristes. Yo creo que esas son pruebas espirituales. Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Quién Ok. más está conectado? Delia. ¿Sí está Delia por ahí? Hello. Amén. Buenas noches, bendiciones, hermano. Amén, bendiciones. ¿Es la misma pregunta? Sí, es la misma pregunta. ¿Has tenido alguna prueba espiritual y física? Porque bueno, a final de cuentas también tenemos pruebas físicas, pero ¿has tenido alguna en este tiempo que has conocido a Cristo? Pues sí, una prueba difícil, bueno, fue un accidente que tuvo mi hijo Franco Ujú. y pues gracias a Dios en su misericordia, pues el Señor, pues en esos momentos difíciles, pues así como dice su palabra, orando y pidiendo al Señor su misericordia. Gracias a Dios, pues ahora sí que el Señor, pues en ese momento difícil, pues me permitió ver que pues Él, como dice su palabra, nunca me ha dejado, siempre ha estado ahí en esos momentos. Ok. Muy bien. ¿Quién más está, Fanny? ¿Sí está Fanny por ahí? Pues yo creo que para mí sí, yo estoy aquí, buenas noches. Ok. En mi juventud yo creo que las tentaciones fueron como que las más difíciles. Pruebas, pues yo creo que cuando se enfermó Alan, yo creo que esa fue como que la más difícil. Ok. Muy bien. Adi. Bueno, pues del camino del Señor que recuerde respecto a la fe, en algún trabajo alguna vez iban a hacer una misa, que porque sentía mal las vibras, la dueña y todo, y yo le dije que pues yo no era católica y que me disculpara, pero no iba a estar en su misa que iban a hacer. Y me dijo, bueno, está bien. Y pues ya en esa semana me dieron las gracias. Oh, muy bien. Pero bueno, Muy digo, bien. eso me acuerdo, ¿no? No sé si es la más fuerte, pero ahorita no puedo recordar otra, pero
comentando cosas así de la fe, pues me acordé de esa. Ok. Fíjense que hay algo bien importante en nuestro tema que dice la visión cristiana de las pruebas. Y es que antes de conocer a Cristo nosotros teníamos una visión. Y después de conocer a Cristo cambia nuestra manera de ver las cosas en todos los aspectos de nuestra vida. Porque definitivamente en la vida del cristiano, en la vida de las personas, siempre hay un cambio radical, sea bueno o sea malo. Pero cuando se trata de la fe, es algo sumamente delicado y sumamente importante. Porque en realidad nuestras pruebas empiezan desde el primer día que aceptamos a Cristo. Y empiezan sobre todo en la casa, empiezan en la familia. Cuando nosotros, ¿verdad? Nos volvemos o nos transformamos o nos cambiamos a ser cristianos, no vemos en el paquete ni tampoco se nos dice que van incluidas las pruebas. Entonces adquirimos el paquete a ciegas. Y yo estando leyendo la clase, estando leyendo las citas, pidiéndole a Dios discernimiento porque soy burrito sabanero. ¿Ya? Digo, ¿cuándo empezaron nuestras pruebas? ¿Cuándo empezaron pero cuándo empezó a cambiar nuestra visión? ¿En qué momento no nos dimos cuenta? O bueno, lo puedo decir por mí, ¿no? ¿En qué momento yo ya dependía de Dios, a pesar de tener luchas y pruebas? Pero tuvo que pasar mucho tiempo. Entonces, pero ya analizando nuestra vida, analizando nuestro diario vivir, viendo cómo estamos viviendo nosotros todos los días, es cuando empezamos a preguntarnos si verdaderamente tenemos una fe genuina, una fe firme, una fe llena de sabiduría, una fe fundada en Cristo. Y es aquí cuando empieza, ¿verdad? La pregunta de la visión cristiana de las pruebas. Porque no es cierto que cuando tenemos pruebas, que cuando tenemos en nuestra vida o cuando nosotros estamos apegados a la palabra o decimos que somos cristianos, es una gran mentira si decimos que las pruebas no nos mueven. Es una mentira si decimos que las pruebas alguna vez no nos hacen dudar. Tal vez en algunas personas, yo no puedo hablar por todas porque yo no siento ni vivo la vida ni las pruebas de todas las personas. Pero sí puedo decir claramente, por lo vivido durante 30 años de cristianismo, que cada paso que nosotros damos o que yo he dado, no todos fueron llenos de fe, llenos de sabiduría o de dependencia de Dios. Y cuando empezamos a pasar pruebas, hermanos, no solamente ahorita que fueron de enfermedad o ahorita que fueron de esto o ahorita que fueron del otro, no, de ninguna manera. Porque la fe del cristiano no solamente viene por las enfermedades. Yo le dije al principio que la fe empieza, ¿por qué le hablo de fe? Porque este tema es de fe. Este tema es de sabiduría y de fe afianzado a las promesas y a las cosas que nos permite vivir Dios todos los días, con pruebas, con experiencias que nos hacen madurar como cristianos. Y este tema es algo muy importante que requiere tener todo cristiano, hermano. Todo cristiano, sin excepción, chiquito, mediano y grande, sin tamaño. Este es un tema importantísimo en nosotros. ¿Por qué? Una fe fortalecida permite resistir las pruebas, hermanos. Van a venir cosas tremendas en la vida del cristiano y es aquí donde Dios nos prueba. Y si leyeron la clase que nos mandan los hermanos por medio de nuestro WhatsApp y las leyeron completitas, se van a dar cuenta que nos pone de ejemplo a Job. Qué barbaridad, qué pruebas tuvo este hombre. Y nos pone de prueba o nos pone de ejemplo a Moisés. Y nos pone varios ejemplos donde, hermanos, yo digo, si Jesús, siendo el Hijo del Dios Altísimo, tuvo pruebas. Y yo le pregunté a una persona, oye, ¿tú sabes
¿Cuántas pruebas tuvo el Señor Jesús? Porque se supone que somos seguidores de Él, hacedores de lo que Él hace, imitadores. ¿Cuántas pruebas tuvo el Señor Jesús? 3 me dijeron. Fue probado por esto, por esto y por esto, 3 pruebas. Y dije, no es cierto. Porque dice la palabra que se hizo hombre y fue probado en muchos aspectos. Porque ¿con quién anduvo? ¿Con pura buena gente? Prostitutas, cobradores de impuestos, con ladrones, con mal hablados pescadores. ¿Con quién anduvo? ¿Y usted cree que con todos ellos no estuvo tentado? Si era carne como nosotros. Y Él es nuestro ejemplo a seguir. El Señor no fue tentado por 3 cosas, por la riqueza, por... No, 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 no. Estamos equivocados. Y se supone que nosotros somos seguidores de Cristo. Y Él resistió muchísimas tentaciones. Ay, yo me lo imagino tan guapo. Imagínense a las mujeres de ese tiempo tocándole su manto y decir, ay, mira nomás ese hombre, qué chulo que está. ¿Quién es? También ha de haber tenido tentaciones. Pero Él sabía el propósito por el que había sido enviado. Cuando nosotros somos escogidos por Dios y Dios nos llama, hermanos, desde ahí nosotros debemos de empezar a pensar con qué propósito nos escogió Dios. Porque todo tiene un propósito. No estamos aquí por bonitos, ni por bellas caras, ni por nada. Todo tiene un propósito en la viña del Señor. ¿Cuál es el propósito de cada uno de nosotros? Y lo primero que nos dice aquí, ¿cuál es tu visión cristiana en las pruebas? Y yo por eso inicié con las preguntas. Porque sabe, hermano, que hay algunas pruebas que nos apartan del Señor. Que el cristiano no resiste. Yo conozco muchos hermanos, muchos de verdad, desde que yo conozco el Evangelio, tanto de la iglesia donde iba como gente de afuera que yo conocí, de otros hermanos que se fueron, de otras iglesias. Yo conozco muchos hermanos que ahora están en el mundo, porque no resistieron la prueba. Y la Biblia no dice que no vamos a ser tentados, que no vamos a ser probados, que no va a pasar por nosotros muchas cosas. No lo dice. Pero dice que resistamos la prueba y el diablo huirá, se irá de nuestra vida. Pero tenemos que tener, ¿verdad? Esa fe bien firme, creyendo en el que está con nosotros, el que pelea por nosotros. Entonces es muy importante, por eso las primeras preguntas. Si usted me preguntara a mí cuál es la prueba más difícil que yo he pasado a lo largo de mi vida, no ha sido ni la enfermedad de mis hijas, ni de mi hijo, ni nada. Ha sido la muerte de mi madre. Esa es la prueba más difícil que yo todavía no paso. Y mire que me tocó este tema y yo dije, Dios bendito. Un día que vino una persona a visitarme, yo estaba llorando y me dijo, relájate, tranquila. No debes de estar triste, no dejas descansar en paz a tu mamá. Y yo dije, ándale, si vas, mira lo que estoy haciendo. Pero era lo que en ese momento mi corazón sentía. Y no podía disfrazarlo, hermanos. Yo no soy gente que disfrace nada. Lo que digo, lo pienso y lo siento y lo suelto, que es lo peor. Entonces, fíjense qué tremendo. Para mí esa ha sido la prueba más difícil que el Señor a mí me ha puesto. Perder a mi madre. Porque en el momento en que la perdí, yo sentí que lo perdía todo. Es más, llegó un momento en que yo quería dejar la iglesia y dejar todo e irme a su casa para supuestamente estar allá con ella. Y entonces viene a mi mente la vida de Job. Y leyendo esta clase, veo, ¿verdad? La vida de Job. Y digo, a él no se le murió su mamá y su papá, se le murieron todos los hijos. Ay, no, si le pasa algo a mis hijos también me muero, creo. Pero al hombre se le murió todo. Olvídese de los animales, olvídese de todo eso. Los seres humanos, sus criados o sirvientes, como se les decía. Sus hijos. Y yo recuerdo que esa clase apenas la vimos con los muchachos y dije,
Y luego la mujercita que le tocó que le decía, pues maldice a tu Dios y muérete. Fíjese qué prueba tan difícil estaba pasando ese hombre. Y yo en un momento dije, bueno, ¿por qué no se murió esta? Mira nomás piedra de tropiezo. No, por mi cabeza pasaron mil cosas. Y yo decía, ¿por qué? ¿Cómo ha de haber sido la aflicción de su carne, de ese hombre, si él amaba a sus hijos? Pero Dios lo estaba probando. Y le permitió al enemigo probarlo. Y yo creo que cuando nosotros somos probados es porque Dios conoce la capacidad de nuestra fe. Y mire que la muerte es algo natural que nos va a pasar a todos. Que un día, sea que moramos primero o primero nuestros padres, es algo que va a suceder. Pero nunca estamos preparados para las pruebas, hermanos. Yo no. A lo mejor ustedes sí, a lo mejor ustedes tienen una fe más grande que el monte, pero ¿qué importancia tiene saber cuál es nuestra visión en las pruebas? Porque imagínense la prueba que tuvo Moisés, como lo dice la lección. ¿Renunciar a todo? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos, hermanos, si todavía no renunciamos ni siquiera al tiempo? Y lo estamos viviendo ahorita en estos días. Ah, pero esa no es una prueba. Son pruebas, hermano. No esperes a que alguien se muera o que nos pase lo que a Job o lo que nos pase lo que a Moisés. ¿Qué tuvo que sufrir ese hombre para probar su fe? Hay otro tipo de pruebas, como las de Pablo. También fue probado para que pudiera convencer a la gente de que ya no era un perseguidor de los cristianos. Tuvo que ser probado para mostrar la fe que ahora tenía para el cristianismo. Y eso es bien importante, hermanos. Porque si nosotros buscamos desde el inicio de la Biblia hasta el final de la Biblia, todos los hombres que pasaron por ahí, de alguna manera, fueron probados. Algunos vencieron, gloria a Dios por los que vencieron. Pero tenemos a David, no solo asesino, sino adúltero. También fue probado. ¿Resistió la prueba, hermanos? Ah, pero se arrepintió y después pidió perdón y Dios lo perdonó y vemos los salmos, cómo clama a Dios y cómo hace las cosas. Sí. Pero la pregunta es, ¿resistió la prueba? ¿Tuvo esa fe, tuvo esa sabiduría, tuvo ese amor, ese crecimiento espiritual para resistir las pruebas? Porque tenemos el ejemplo de Santiago. Las citas basadas aquí en Santiago es como nosotros, si empezamos a ver lo que dice la palabra, ahí nos vamos a dar cuenta, hermanos, que la prueba es parte del crecimiento espiritual del cristiano. Pero ahora vamos a la fe. ¿Qué tipo de fe tenemos? Porque no sé si usted ha comprado frijoles que un día nos salen bien duros y por más que pase una hora no se cocen, 2 horas y no se cocen, 3 horas y quedan medios. Y hay unos que compramos y se cocen y hacen un espesor muy precioso. No todos son iguales. Y dijera Carrizosa, ay hija, es que estos son frescos, son nuevos. Y entonces, el cristiano, ¿cómo debe de ser? ¿Cuánto tiempo tiene que tener para decir si somos nuevos o somos viejos o estamos pasando la prueba que Dios tiene para cada uno de nosotros? Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Santiago 1, que esa es nuestra clase, Santiago 1, 2. Porque nos vamos a dar cuenta, hermanos, que no solamente hay pruebas internas, sino también externas. Pero hay algo bien importante, hermanos, que nosotros debemos de aprender, como yo le dije a la hermana Edith. ¿Qué tipo de prueba fue lo tuyo con tu papá? ¿Una prueba emocional? Y una prueba espiritual. Y déjame decirle que las tentaciones no están en las pruebas, hermanos, ¿eh? Ay, es que diario tengo pruebas con mi carácter. No, hermanos. Mejor ni hablemos de lo que son las pruebas, porque de verdad, hermanos, cuando seamos probados, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que tengamos firme nuestra fe en el Hijo de Dios. Porque es muy importante
que tomemos conciencia de lo que significa el crecimiento espiritual y el tipo de pruebas que puede haber en nuestra vida para soportarlas, para pelear por ellas. Hermanos, hay pruebas que se tienen que pelear todos los días. Hay batallas que se tienen que pelear todos los días y hay días en que sentimos que desfallecemos, hermanos. Hay días en que queremos decirle al Señor, ya no, me rindo. Aquí está, me doy por vencido. Hace muy poco tiempo yo estaba así en el hito. Y le dije a mi hija, platiqué con mi hija. Y le dije, ya no aguanto. Tengo un corazón triste. Esta prueba yo no la voy a pasar. Me está resultando demasiado difícil. Y hay días en que siento que estoy peleando sola. Me dijo, ¿cómo crees, mamá? Después de todo lo que has recibido, eso déjalo para mí. Después de todo lo que has pedido y todo lo que te ha sido contestado, déjalo para mí. Y yo le dije, el corazón se desalienta, hija, y también esa es una prueba muy dura cuando tenemos un corazón desalentado por ver cosas que no debemos de mirar, hermanos. Pero en esta noche el Señor nos habla a través de la palabra y vamos a ver lo que dice Santiago 1. Vamos a darle lectura. Santiago 1. Vamos a leer del 2 al 7. Santiago 1 y vamos a leer del 2 al 7. Si alguien lo tiene y le da lectura, por favor. A ver, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y ese es lo que dice aquí la palabra de Dios. Gracias, Ana. Sabiendo que la prueba, el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué produce la fe, hermanos? Paciencia. Ahora me puede decir quién de ustedes tiene paciencia. Esa paciencia del Señor, no de la paciencia 1, 2, 3, te dije, no. Esa paciencia del Señor. Y fíjese que para que yo aprendiera de esa fe, de esa paciencia, pasaron muchísimos años. Y mi corazón se llenó de coraje, de enojo, porque dice aquí la palabra, hermanos míos, tened por sumo gozo que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis como perfectos y cabales. ¿Quién de nosotros es perfecto y cabal? ¿Quién? ¿Quién puede levantar su mano y decir soy así? Porque mi fe está fundada sobre la roca que es Cristo. ¿Quién de nosotros, de los que estamos reunidos en esta noche, puede decir eso, hermano? Qué tremenda. Pero aquí es una invitación a la sabiduría de Dios. Afirmarnos delante de la presencia de Dios, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Bueno, vamos a analizar a nosotros. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta?
para poder, si viene una prueba en este momento, si viene una prueba, podemos decir, yo la voy a pasar, porque mi fe está fundada sobre Cristo, está llena de sabiduría y porque soy una persona cabal ante la presencia de Dios. ¿Quién, hermano? Sí es tremendo. No es un punto, ay, qué padre, la visión cristiana, no, ya cambió. No, yo ahora veo las pruebas para mí. No, yo, y yo lo puedo decir, pero bien clarito, hermanos, porque cuando yo llegué al hospital y le empecé a hablar a la gente de Cristo, pero cuando llegó mi prueba, la mía, ahí dije, ay, Diosito, que no me vean las personas a las que les he estado hablando del Evangelio, a las que le he estado hablando de esperanza, de confianza en Dios. Porque en esos 5 minutos se me hubiera caído el cielo entero, hermano. Y es ahí donde te das cuenta que dices, ay Dios, cuánto me falta crecer, cuánto me falta depender de Dios y ser un hombre cabal, una persona agradable a los ojos de Dios. Y no me imagino cómo se sentía el corazón de Dios cuando el diablo se le presentaba y le decía de Job. No me imagino, hermanos, cómo se ha de haber sentido el Señor Jesucristo de orgulloso por ese corazón y ese hombre cabal que era Job. Por eso lo ponen de ejemplo en la clase. ¿Sí? Porque no me lo imagino. Ahora yo le voy a preguntar a usted, ¿qué haría si en este momento somos probados y no resistimos la prueba? O a lo mejor ya estamos preparados, ¿verdad? Porque hay muchos que ya casi sudamos agua bendita. Entonces, hermanos, esta clase es para pensar si verdaderamente estamos dependiendo de Dios. Si va a venir tantita marea y no nos va a mover. Porque si viene una ola, lo puede arrastrar. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos sobre la roca que es Cristo? Agarrados fuertes para si viene el viento, para... ¿Qué pasaría? ¿Cómo te sientes? ¿A quién tenemos en la clase? ¿Cómo te sientes de segura, Mari? Si en ese momento viniera Cristo y permitiera una prueba más difícil de tu vida. ¿Cómo te sientes en la fe? ¿Firme? Amén. Échame león, dice el hermano. Gloria a Dios. Cuidado con lo que decimos, porque una cosa es lo que decimos y otra es lo que sentimos, lo que vivimos y lo que hacemos. Es muy tremendo. Muy, muy tremendo. ¿Sí? Que me echen a León. Ándale, ahí va León. Todavía no llega, ya caíste tieso. ¿Qué importancia tiene escudriñar nuestra vida? ¿O tú qué dirías, Laura? Si con tantito que nos llega el agua a los talones ya nos estamos ahogando, ¿tú qué dirías, mi amor? Sí, Señor, dependo al 100% de ti. ¿Estamos seguros de esa fe? Porque Dios estaba seguro de Job. Él estaba seguro. Tócalo, hazle, pruébalo. ¿Cómo te sentirías, Laurita? ¿No estás por ahí, Gaby? Laura escribe que no se puede encender su micrófono. Ok. Ah, que el anfitrión no lo permite. Ay, chirón, a ver, déjame verla.
Ahí son los anfitriones, A por ver si te favor. aparece. Sí, soy yo. Es que si oigo Ujú. ruido, luego las apago, pero a ver si ya puedes, Lau, porque estoy poniendo aquí que solicito reactivar tu micrófono. Bueno, no importa. Si se escucha, ¿no? Sí, escuchar, sí. Sí, Ok. ¿Qué pasaría si en este momento somos probados? Porque ya nuestra visión ya es cristiana, ya no es mundana, eso quiero pensar. Ya nuestra visión ya no es como los del mundo. Ya nuestra visión cambia en todos los aspectos, en todos los problemas, en todas las situaciones, nuestras visiones cambian, hermanos. Ya no somos los mismos. Y entonces nosotros empezamos a ver las cosas de diferente manera. La visión del cristiano cambia, como dice aquí Santiago, ¿verdad? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante como a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses que, pues, quien tal cosa haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo es nuestra fe? Y la verdad es que aquí Santiago habla bien bonito, porque no era mutante, era un ser humano que también pasaba por días difíciles. ¿Usted cree que para Pablo vencer las pruebas que tenía, primero que la gente le creyera porque él era perseguidor de los cristianos y para que lo aceptaran era la prueba difícil? Y después cuando lo encarcelaron era la prueba difícil. ¿Usted cree que no estaba sufriendo con esos grilletes en los pies? Pero era una prueba de dar testimonio. ¿Usted cree que no había podido ir y huir de ahí con Bernabé de ese lugar? Sí, pero soportó la prueba y rescató almas. Si ha leído esa parte de la historia, todos somos viejitos aquí, porque soportó la prueba, porque dio testimonio, porque fue sabio al no huir. No solo se convirtió en hombre, sino toda la familia. Y ahí fue probada y tuvo visión cristiana para poder convertir a otras personas a Cristo. Y muchas veces las pruebas, cuando las soportamos, hermanos, nos sirven para que otras personas se vuelvan a Cristo. Cambien su visión. Pues, ¿qué tiene él? ¿Qué tiene ella? ¿Qué tienen ellos? Y muchos piensan que vivimos, ay, sobre miel, sobre hojuelas. No, hermanos, los cristianos somos probados. Y mucha gente luego idealiza a los cristianos, pero piensa que somos mutantes. No, también somos seres humanos, también nos equivocamos, hermanos. También tenemos faltas delante de la presencia de Dios. También tenemos errores, dudas. Aquí el punto clave es cómo las pasamos, cómo las soportamos, de quién nos tomamos para seguir caminando en el camino del Señor. Porque la importancia que tiene la palabra, hermano, en medio de las pruebas es algo tremendo. Cuando nosotros decidimos vivir y buscar y seguir a Cristo, no solamente es decir, ay Señor, yo creo en ti, porque si no creyera, está tremendo, hermanos, cuando verdaderamente analizamos nosotros nuestra vida y nos damos cuenta de que sin el Señor, hermano, no somos nada. Y que a veces las pruebas nos hacen volver atrás. O nos avergüenzan tanto delante de la presencia del Señor que nos da vergüenza regresar. Una ocasión platiqué con un hermano ya grande y había cometido una falta. Y los hermanos, en lugar de orar por él, hermano, le pusieron el pie en el cuello, como yo siempre lo digo, y el hermano quedó hundido, porque a quien fue a pedirle ayuda en oración,
No se lo dio. Se creyó perfecto, se creyó juez y se creyó justo. ¿Y quién es juez y quién es perfecto y justo? Solamente Cristo. Y nuestro trabajo, hermanos, es orar por ellos cuando tocan tu puerta y te piden ayuda. No es publicarlo para que toda la iglesia lo sepa. Lo sabe el Señor. Y si te lo confió, dobla tus rodillas y dale palabras de aliento para salir de ese hoyo y seguir adelante. Pero el hermano no resistió, hermanos. Le falló al Señor. Y yo creo que el Señor lo perdonó. Pero el hermano no pudo perdonarlo. Lo enjuició. Y el hermano se quedó en medio de su prueba sin poder salir, hasta que murió. Demasiado tarde, cuando platicamos, porque ya su corazón estaba desalentado. Y sí sabes, hermano, que hay pruebas que nos desalientan. Muchas pruebas nos desalientan. Y una de ellas es cuando yo iba a dejar a Morada de Paz, que le dije a la hermana, está bien. La hermana me disciplinó, me quitó del orden, no me permitió más estar donde yo siempre estaba. A mí sí me dolió. Yo se lo dije a ella personalmente, nunca me quedé callada, porque no era justo, pero hubo una hermana que en lugar de ayudarme a salir de la prueba, me puso el pie en el cuello. Y ahí fue cuando Dios me dio la palabra de quien se meta contigo, se mete conmigo. Y me sentí la mujer más grande del mundo, porque era batalla que no peleaba yo sola. Y me pareció una prueba injusta dentro de la iglesia, después de 25 años de haber servido al Señor. Y así sucesivamente vienen pruebas en nuestra vida, hermano, para nuestro crecimiento espiritual. Y cuando yo hablé con una hermana y le dije, ¿sabes qué? Yo me voy de Morada de Paz. Ay, tú eres de las promesas, siempre te estás yendo y no te vas. Y sí tenían razón. Era promesas. Pero las pruebas, hermanos, producen desaliento. Y ese desaliento sí entró en mi corazón por mucho tiempo, yo creo unos 8 meses, hermano, donde iba por ir y estaba por estar. Hasta que un día el Señor me dijo, ¿yo qué te hice? ¿Yo qué te quité? Yo no fui. Hasta ese día, hermano, pero pasaron 8 meses. Que el hermano que murió no soportó. Que tal vez yo no hubiera muerto, pero sí muerto espiritualmente, hermanos, porque ahí es cuando tú te das cuenta de la injusticia que comete el hombre. Pero ¿a quién servimos, hermanos? ¿A dónde está nuestra mirada? ¿A quién le estamos sirviendo, creyendo? ¿Sobre quién estamos fundamentando nuestra fe? Por eso aquí nos exhorta Santiago y nos dice que no, que las pruebas no nos hagan volver atrás. Dice aquí después del 7, vamos a leer Romanos, del 7 no, Romanos no, Santiago 1, del 8 al 11, ¿qué dice? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese con su exaltación, pero el que es rico en en su humillación, porque, déjeme, me pongo los lentes, porque si así ya estoy más ciega, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Dice el 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y cuando dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, fíjese cuánta prueba hay en la vida del cristiano. Pero hay una promesa aquí, como dice la palabra, que somos como la flor del campo, hermanos. Pero sí sabe que a veces cuando la flor se marchita deja una semilla. ¿Y qué pasa cuando deja la semilla? ¿Qué es la vida del cristiano? Sin Cristo, sin fe, sin esperanza, sin sabiduría. Se muere, hermanos. Pero cuando un cristiano tiene fe, cuando un cristiano tiene sabiduría, y aun cuando muriera, deja fruto, porque eso significa la semilla. ¿Y cuál es tu fruto? Un fruto de fe. Yo me acuerdo cuando vino el predicador, cuando falleció mi suegra, y vino su pastor de su iglesia a dar el servicio. Qué bonito servicio. Pero a mí me llamó mucho la atención la palabra, una palabra que dijo: quiero que pasen al frente los hermanos que conocieron a la hermana Berta Luna y me digan qué fruto dejó en ustedes. No que era, ay, la hermana la más buena, el pan de Dios. No, 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 no. ¿Qué fruto dejó en ustedes? Y varios pasaron, pero a mí me llamó mucho la atención de una jovencita. Y dijo, cuando yo tenía unas pruebas muy difíciles, la única persona que se acercó a mí fue la hermana Bertita. Y se sentó a mi lado. Y la hermana me dijo que si yo me tomaba de la mano de Dios, que ponía mi fe en Dios y doblaba mis rodillas en el nombre de Cristo, el Señor haría. Y desde ese día yo he recibido bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, porque a mí alguien dejó sembrado en mi corazón la semilla de la fe. Y yo volteé a ver a la muchachita, porque yo no las conocía, ellos eran de otra iglesia. Y yo dije, qué bonito que hable así. Qué bonito que diga lo que dejó en su corazón. Pero más bonito porque ella atravesaba en un valle de pruebas. ¿Qué le das tú a los hermanos cuando están en valle de pruebas? ¿Cómo los ayudamos? ¿Qué visión tenemos? ¿Qué visión cristiana tenemos nosotros de las pruebas? De las pruebas tuyas, de las pruebas mías, de las pruebas de nuestros pastores, de la prueba de la congregación, de la prueba de los enfermos. ¿Qué visión tienes? Y estando estudiando y leyendo y orando, y le decía al Señor, ¿cómo podemos nosotros tener esa visión amplia para ver qué podemos hacer? ¿Qué podemos, cómo podemos crecer nosotros? ¿Cómo podemos tener nosotros pruebas que nos produzcan madurez, que nos produzcan crecimiento, que nos produzcan paciencia? ¿Cómo, hermanos? ¿Qué prueba nos puede provocar a nosotros madurez? ¿Qué prueba nos puede provocar paciencia? Y mire que le puedo decir que con esta bendita enfermedad que tengo, de verdad que Dios me ha dado una paciencia increíble. Porque cuando vienen las crisis, no sé si todos los diabéticos lo pasen, hermanos, pero este tiempo, por Dios santo, que yo ya no aguantaba, se me estaba cayendo en exceso el cabello, me acordé de mi cuñada Norma en su etapa terminal, cuando empezó a caérsele así, nos pasábamos el cepillo y se venía todo su cabellera, porque ella tenía muy largo su cabello. Y yo decía, Señor, ya estamos en estos tiempos, lo de la dentadura, lo de la piel, o sea, muchas pruebas, hermanos, físicas. Y es cuando tú le dices al Señor, ¿qué pasó?
¿Cómo una persona como yo va a poder ayudar a otras personas? Y sí, hermanos, sí se puede. Sí podemos decirle a la gente, si tenemos la visión de Cristo, cómo Él es nuestro sostén diario, cómo es nuestra fortaleza diaria. Pero a lo mejor usted no está enfermo, pero tiene otro tipo de pruebas. E incluso en la iglesia se tienen pruebas, hermanos. Y a veces también en la iglesia se desalienta el corazón porque el pueblo no responde. Y hay pastores que se creen que pueden hacer magia con las varitas. Y el pueblo se acostumbra a la magia, pero no se acostumbra al sacrificio y a la fe. Es importante, hermanos, muy importante, que si nosotros estamos aprendiendo, que si nosotros estamos tratando de crecer, no sea solamente sentándonos, ¿sabes que yo sí me conecto? No, hermanos. ¿Cuántas veces ofrecía sacrificio Job por sus hijos? ¿Cuántas veces? Por si habían pecado, por si habían cometido una falta delante de Dios. ¿Cuántas veces se ofrecía un sacrificio vivo, agradable a los ojos de Dios? ¿Qué tuvo que rechazar Moisés a lo largo del camino para llegar al propósito de Dios, hermanos? Para poder llegar con esa fe inquebrantable. ¿Usted cree que cuando bajó con las tablas de la ley su corazón no se había desalentado al ver al pueblo pagano, incluyendo a los mismos del pueblo? Y ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo está su fe? Si en este momento tuviésemos una prueba tal, ¿usted cree que la soportaríamos? ¿Se cree que de veras está usted así? Ahora sí, échenme a león. He visto muchos amenes y glorias a Dios en muchos lados, pero que se caen de un solo tajo cuando viene la prueba. Y eso sí es triste. Eso sí es triste. Y lo he visto últimamente en una familia con una madre, que no lo voy a tocar ese tema, porque la verdad es triste ver cómo nosotros diciéndonos cristianos no soportamos las pruebas, hermanos. Entonces hay que hacerlo. Porque hay una parte en la Biblia que dice que si alguno no tiene, se la pida a Dios. Si le hace falta algo, pídaselo a Dios. Entonces hay que ver eso, hermano. Dice aquí la palabra en Santiago 1, bienaventurado el varón que soportó la prueba, que soportó la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Fíjese qué cosa más preciosa. Pues Dios lo permitió. No, es que Dios me conoce, Dios, de que está tratando, y ándale, se la avientas a Dios. Y eso es buenísimo. Eso es buenísimo, como dice aquí la palabra, hermano. Porque Dios no tienta a nadie. Así que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¡Ay, qué precioso! Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido y da luz al pecado, el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El de su voluntad nos hizo nacer de la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por eso al principio yo le preguntaba, ¿cómo ha sido probado después de conocer a Cristo?
Y a lo largo de cuando uno ha trabajado con muchos jóvenes, con adultos y con niños, y tú les preguntas esto, y yo recuerdo vagamente algunas respuestas de alguna predicación, de algo que vimos. Dice, no, es que yo de chiquito fue maltratado. No, te pregunté a partir de que naciste de Cristo, porque cuando nacemos en Cristo dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Todas son hechas nuevas. Y estamos así, hermanos, porque la palabra de Dios es específica. Y aquí lo dice nuestra clase, ¿sí? Lo dice claramente nuestra clase. Tenemos nosotros el ejemplo de Pedro. Pedro fue probado en su fe. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Conoces a este? ¿Cuántas veces fue probado? ¿Una? ¿Cuántas veces fue probado Pedro? Hello. ¿Cuántas? Pedro fue probado. Y a él no se lo contaron. Él anduvo con el rey. ¿Qué nos esperamos nosotros? Pedro, ¿conoces a este? Nosotros lo vimos con ese. ¿Dónde estaba su fe? ¿Dónde estaba? Pedro fue probado, hermanos. Era una fe inestable. ¿Sí sabe lo que es una fe inestable? ¿Alguien me quiere decir, por favor, de todos los que estamos, qué es una fe inestable? Hoy creo y mañana no. ¿Nos comió la lengua los ratones? ¿Todavía no despertamos de la fiesta del primero? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Usted cree que hay fe inestable? Claro que hay fe inestable. Ahí tenemos el ejemplo de Pedro, hermanos. Hay que estar seguros de lo que somos y de lo que creemos y en quién creemos. Ah, sí, pero ya después Pedro fue muy bueno. Pero en el momento de la prueba, el Señor Pedro negó a Jesús. ¿Sí o no? Tenemos que resistir. Yo nomás me pregunto, ¿qué le hubiese pasado a Pedro si hubiera dicho, es que sí, yo andaba con él también, le hubieran dado chicharro? ¿A qué le tuvo miedo? ¿A qué le tenemos miedo cuando somos probados? ¿A ver? ¿A fallarle a Dios? ¿A equivocarnos? ¿A volver atrás? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A perder? Yo sí tuve miedo a perder a mi hija, hermanos. Sí tuve miedo. Pero era la prueba difícil. Pero entonces, ¿de qué tamaño era mi Dios? Híjoles, hermanos, no es fácil. ¿A qué le tenía miedo Pedro? Y era una prueba. Si nomás estaban haciendo una pregunta, a lo mejor hasta lo hubieran ignorado. Entonces, resistir, sobrevivir, claudicar, rechazar el pecado, la indiferencia hacia Dios, son puntos importantes que nosotros debemos de tener en nuestra vida. Resistir. Decían por ahí al principio, es que luego las tentaciones, los problemas, la manera de resista. Sobreviva al pecado. Dígale que no. Dígale que no. No claudique en su fe. No la pierda. Rechace todo lo que le impida o lo que le provoque apartarse del Señor. Rechácelo, hermano.
y recibirá de verdad bendición como la que recibió Job al final de su carrera. Porque recibió mucha bendición Job, pero todo lo que tuvo que pasar ese hombre fue increíble. Ahora, si yo le hablara de Jesús, todo lo que tuvo que pasar por rechazar todas las pruebas que hubo en su camino por culpa suya y por culpa mía. Y si hablamos de infinidad, desde el inicio de la palabra hasta el final de la palabra, hubieron hombres que fueron tentados gravemente y probados por conocer a Dios, expulsados de los lugares donde estaban, arrojados a los fauces de los leones por su fe. Fueron probados, hermanos, por lenguas de fuego, por haber conocido la fe. Pero ¿cuántos resistieron la prueba? ¿Cómo cambió nuestra visión ahora que somos cristianos? Y es bien diferente y bien difícil, hermanos, porque cuando yo veo todo esto, no me imagino la prueba de cada uno de mis hermanos. Se me viene a la cabeza la hermana Tere Cortés, la prueba que está pasando con el hermano fuera de ser muy difícil. Pero miro cómo le da, no sé si la trata igual en su casa o todo, pero es una prueba que la hermana está pasando como madre, con sus hijos, como esposa, como mujer. Es una prueba difícil, que muy fácil podría decirle, ay Señor, ¿por qué a mí? Pero el trabajo de nosotros es orar por su prueba, hermanos, para que resista el tiempo que Dios quiera. Y es la que se me viene a la mente en el momento de una prueba tan difícil, que es la salud del esposo. Y conociendo de Cristo, el Señor me sostiene todos los días, hermana, es lo que me dice cuando la encuentro, cuando la saludo, cuando le pregunto por Fer. Mi fortaleza es el Señor. Y entonces yo digo, caramba, y yo me preocupo si tengo o no tengo, si voy a estrenar o no voy a estrenar. No, hermanos. Ay, qué prueba tan difícil nos puso el Señor. Yo oí por allá el otro día un comentario muy lejano de venir hasta acá al templo. Y yo dije, ay, Señor, cierra mi boca si no quiere que esta mujer me la coma en chicharrón. ¿Por qué? Esa no es una prueba, hermanos. Esa es una bendición. Pero le parece pesada la carga. Para ella es una prueba. Caminar. Es que viéramos preguntarle dónde vive para ponerle una iglesia al lado. Qué tremendo, hermanos. Esa no es una prueba. Entonces, Dios nos habla a través de la palabra y nos dice a nosotros, ¿verdad? Como la vida de Job. Vamos a leer qué dice Job 42:10. Por favor, si alguien lo tiene, le da lectura. Job 42:10. Nada más 10. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Sí, amén. Sí, hermano. Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué quitó de su corazón, Adi? La aflicción que tuvo ¿Cuándo? cuando oró por sus amigos. ¿Cuándo oró? ¿Cuándo se acercó al que todo lo puede? Antes de maldecir toda su vida completa, Job, de hacer todo lo que hizo con su propia vida, al final que esta oración, esta palabra que dice, y si lo leemos hasta el 17, hermanos, está increíble todo lo que recibió Job. Pero ese versículo 10 en particular te dice la respuesta de lo que pasa cuando soportamos la prueba. Ahí está más que claro, ¿sí?
oró, se acercó a Dios, ¿sí? Por eso es importante que aprendamos a resistir. ¿Qué hizo Job? Resistió, sobrevivió y rechazó todas las malas influencias que se le presentaron durante su prueba. Estaban los amigos, estaba la esposa, estaba todo, todo. Nada tenía a su favor. Y sin embargo, soportó la prueba. Y al final se acercó al Señor y dice que recibió infinidad de bendiciones. Y sabe que él no lo hizo con este fin de que, pues ahora me va a bendecir el Señor. No, si ya se daba por bien servido que estaba vivo el pobre este. Dios lo bendijo, hermano, por su fidelidad, por su honestidad, por ser un hombre honorable. Dios lo bendijo. Y es importante que nosotros aprendamos, hermanos, que tenemos nosotros muchas pruebas, que es muy importante saber que la prueba va acompañada de bendición. ¿Sí sabía eso? Que la prueba va acompañada de bendición. Porque siempre vemos el panorama gris, pero la prueba va acompañada de bendición, hermanos. Sí, a lo mejor ahorita hay pruebas muy difíciles en muchos hogares, de muchas maneras. Apenas el sábado, la hija de un amigo de nosotros de 14 años se quitó la vida de aquí arriba, hermanos, junto del panteón. 14 años. Se suicidó la niña. ¿Y cómo le dices a esa madre que pase esa prueba? ¿Cómo le dices a tu amigo que pase esa prueba? Cuando mi hermana es la que le lleva el material para que le haga el sepulcro a su hija. ¿Cómo le decimos, hermanos, a esos padres que pasen esa prueba, que no supieron ni por dónde les vino? Qué duro. Solo puedes darles palabras de aliento, doblar tus rodillas por ellos. Y es cuando entra en mi corazón la tristeza de oír a alguien, ay, es que imagínate la prueba que Dios nos puso para venir hasta acá arriba. Y yo veo a esta madre con un corazón que no sé cómo lo tenga, hermanos. Porque si cuando los hijos se nos enferman, no estamos muriendo, imagínense que se nos muere. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que no tienen a Cristo. No es que se vaya a morir, es que se mueren sin Cristo, hermanos. Y esa prueba sí estuvo bien dura. Porque fue del día 24 para el día 25. Fue sábado 23 para el 24 que la estaban sepultando, hermanos. Y es bien difícil esa prueba. Y no le estoy hablando de muchos años, ni estoy hablando de gente que no conoce del Señor, que no quiere oír a pesar de que está pasando por días difíciles. Pero que nosotros no esperemos llegar a ese tipo de pruebas si nosotros tenemos la fe de Cristo, la sabiduría del Señor para poder soportar todo lo que viene. Todo lo que hay, hermano, no estamos exentos, hermanos. No crea que porque conocemos a Cristo estamos exentos de pasar una prueba difícil así. Porque ahorita hay tantas cosas en la mente de los niños. Conocemos a un muchachito que embarazó a la novia y le dice, pues te vas a ser responsable. No, yo creo que lo mejor es matarme. Oh, se me entumieron hasta las patas a mí. Yo dije, vaya la solución, ¿no? Entonces dije, ¿cómo crees? Se suicida una, el otro dice tantas sandeces. Y es cuando tú dices, y tú te crees, ay, estoy pasando por una prueba muy difícil. No, hermano. Las pruebas en Cristo y la visión en Cristo se ve diferente. De verdad que se ve diferente, hermanos. No digo que nosotros somos exentos al dolor, lo que pasa es que nosotros tenemos la mano de Cristo que nos sostiene todo el tiempo. Eso es lo que pasa ahora. No es que estemos exentos de las pruebas. No es que no las vayamos a pasar. Es que nuestra visión ya es diferente. Porque ahora las guerras, las batallas y todo no la pasamos solos. Es más, ni siquiera dudo que alguno de nosotros vaya a caer.
vaya a ser probado por medio de eso. Pero si tú quieres crecer en el Evangelio, si tú quieres servir al Señor, si tú quieres seguir al Señor, tienes que tomar en cuenta que en el camino de Cristo hay pruebas. Que para seguir a Cristo hay pruebas. Que para servir a Cristo hay pruebas. Que no es color de rosa el Evangelio. Que tú como pastor, que tú como líder, que tú como diácono, que tú como lo que seas en la iglesia, no puedes salvarle la vida a nadie, ni hacerlo exento de las pruebas que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. No se puede, hermanos. Es más, algunas veces hasta siento como en la vida de Job, que Dios lo permite con un propósito. Pero las vamos a resistir. Está el matrimonio. El matrimonio tiene muchas luchas. Muchos no resisten y ¿qué viene? El divorcio, la separación. No resistieron. Esa es una prueba. Y así sucesivamente, los muchachos cuando ven que en su carrera no les está funcionando, que escogieron arquitectura y que dicen, no me funcionó, yo ya no me gustó esto, ya no quiero. Pero otros dicen, no, pues me voy a pasar a otra materia, o no sé cómo se diga, otra especialidad y voy a seguir luchando. Cada uno a su nivel, cada uno con los propósitos que Dios tiene, porque las pruebas son experiencias que nos hacen crecer como cristianos, hermanos. Son experiencias que Dios tiene para cada uno de nosotros para poder crecer, buscar siempre la sabiduría de Dios. Como dice Santiago 3, del 13 al 18, vamos a leerlo. Santiago 3, del 13 al 18, se lo voy a leer rápido. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contenciosos en vuestro corazón, no os faltéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino de lo terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pensemos, pensemos si en verdad nuestra fe, hermanos, está fortalecida en el Señor. Pensémoslo, escudriñemos nuestra vida, no la vida del hermano, del vecino, nuestra vida. Señor, mi fe está de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. ¿De qué tamaño está mi fe? ¿Puedo ser probado a nivel Job? No, ¿a qué nivel podemos ser probados? Qué duro. O en verdad mi visión cristiana ya cambió por medio de las pruebas. ¿Qué tipo de pruebas tenemos nosotros para ver si crecemos, si vemos, si esperamos, si confiamos en Dios? ¿Qué tipo de pruebas podemos soportar? Yo soporto la prueba de mi vecino, pero eso no es una prueba, ese es el vecino molón. Ore por él y Dios lo cambia. Las pruebas que Dios nos presenta, hermanos, a veces son muy duras. Y a veces no son tan duras. Decía mi mamá, y mi hija, te ahogas en un vaso de agua. Y ya sientes que el mar te revuelca. Hay pruebas muy duras, hermanos. Y hay pruebas físicas y espirituales, internas y externas. Pero de todas dependemos y tenemos que aprender a depender de Dios. En todas, hermanos.
en el matrimonio, en la familia, como padres, como esposos, como hijos, como vecinos y como prójimos, pero sobre todas las cosas como cristianos. ¿Estamos dispuestos a soportar las pruebas? Pensemos y oremos y preguntémosle al Señor si ya tenemos la madurez, el crecimiento importante que se merece para poder recibir una prueba, una recompensa. Como dice aquí, resistir las pruebas. Hay que resistir las pruebas. Vamos a finalizar leyendo Primera de Pedro 4. Ya acabamos. Primera de Pedro 4. Se lo voy a leer rapidito. Dice aquí la palabra de Dios. Primera de Pedro 4. Y dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en tiempos que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido preparado el evangelio a los muertos para que seáis juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí lo dice claramente la palabra, ¿verdad? En el 4, y a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusiones que los ultrajan. Que las pruebas que el Señor nos ponga no nos hagan correr tras las cosas equivocadas, hermanos. Que las pruebas que vivamos no nos hagan volvernos a las cosas que nos apartan de Dios. No importa cuál es la prueba. Yo estoy segura, hermanos, que la prueba que Dios nos ponga en la vida, en todos los aspectos de nuestra vida, Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Y yo me imagino la cara del Señor cuando resistimos esa prueba. Y sobre todo cuando nos parece muy difícil. Y la enfrentamos, no le damos la vuelta. La enfrentamos como valientes, hermanos. No hacemos lo que Pedro. La enfrentamos. No nos quitamos la vida como Judas. No nos echamos a correr. ¿Qué dice Daniel? ¿Te vas al foso de los nenes? Me voy. ¿Vas aquí? Pues lo hago. ¿Por qué? Porque sabía quién era y en quién estaba confiando. Y nuestra confianza debe estar siempre puesta en la presencia del Señor para heredar la tierra prometida. Las cosas que Dios tiene para nosotros. Y eso es, hermanos, la palabra que Dios tiene para nosotros en esta noche. Le doy gracias a Dios por permitirme compartirla, gracias a Dios porque estamos bien todos, hermanos, y pudimos conectarnos. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de compartir la palabra. Y de verdad, hermanos, que falta muchísimo, muchísimo, pero pues hasta aquí el Señor nos habla y aprendamos a escuchar. Amén. Le dejamos el lugar a nuestro hermano Julio.
Bien, hermanos, que Dios les bendiga, esperando que se encuentre bien. Y pues bueno, bonita la palabra que en este momento escuchamos a través de la hermana. Y pues finalmente, si en resumen yo le preguntara a alguien cuál es la visión, ¿qué es una visión? ¿Alguien podría decir qué es una visión? Que de eso se trató la palabra de hoy, la visión cristiana de las pruebas. ¿Qué es una visión? La definición de una visión, ¿qué es, hermanos? Pues ver, ¿no? En este caso ver a futuro. Exacto. Es proyectarse en un futuro, cómo usted se ve. Y pues bueno, la hermana tocó diferentes aspectos de la vida que nos hizo pensar y reflexionar. Y como lo escuchamos el último servicio en un viernes, ¿qué es lo que en este año vamos a hacer? ¿Qué plan es el de nosotros? ¿Vamos a resistir pruebas? Vamos a... ¿Cuántos oramos para decirle, Dios, dame más pruebas para que me fortalezcas? Pues nadie. Todos oramos para que nos saque de esa prueba. Y a lo mejor, y echando a volar un poco la imaginación, yo le preguntara qué hubiera pasado si al final del versículo que leímos de Job, Dios no lo hubiera bendecido lo doble. Le hubiera bastado a Job con sanar su cuerpo, que Dios sanara su propio cuerpo. Yo considero que sí, hermanos. Pero desgraciadamente se ha profanado mucho el evangelio de una prueba es una victoria y Dios te va a traer cosas mejores. Hay que tener mucho cuidado cuando alguien promete eso. Sí, vas a tener una victoria, vas a tener un crecimiento, pero pensamos que tenemos el derecho de ser bendecidos lo doble y muchas veces sale el tema material y no precisamente como se lo decía el pasado viernes, hermanos, no andemos buscando las cosas materiales. Hay que sembrar, sí, para cosechar, pero no precisamente sembremos para que Dios nos dé algo material. ¿Quién ha sembrado amor? Y va a cosechar amor. Escuchamos el testimonio de la mamá de Guille, ¿no? Por una sola palabra, ¿qué nos ha mandado a hacer? Lo último en todos los evangelios, la gran comisión. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestra visión? Está bien la prueba, pero ¿y dónde está esa comisión que Dios me ha dado? La prueba va a también traer fe y ir a predicar la palabra también va a traer consigo por sí mismo como un axioma la prueba. Entonces, hermanos, ¿qué visión queremos tener como cristianos en el Señor, teniendo ministerios, pidiéndole a Dios dones, pidiéndole a Dios que nos dé esa sabiduría, esa inteligencia, como matrimonios, como padres, como congregados de una iglesia, hacia dónde queremos ir en una visión? Tocaron muchos temas y ya para concluir, y si alguien no tiene algún comentario, tocaron muchos temas y cuántas personas escuchamos, ¿no? Imagínense que su hija se, se murió o se hizo algo para quitarse la vida, ¿no? Qué duro. Pero finalmente Dios también nos enseña y como cristianos, yo estaba leyendo que como cristianos muchas veces no nos dolemos del dolor ajeno. Y en verdad que sí deberíamos, y ustedes más de una ocasión aquí me han visto sacar lágrimas por alguna situación que afortunadamente no la vivo yo, pero muy cercano a mí suceden cosas o me entero de cosas, así como usted, hermano, nadie es indispensable en la viña del Señor, todos podemos escuchar y enterarnos de cosas muy duras y desagradables, y si no nos duele ese corazón, ¿hasta cuándo nos va a doler? Hasta que sea en propia carne. Ahí es cuando uno tiene que decir, Dios, si me has bendecido, ¿con qué te ha bendecido? Con la palabra. Y ya la fuiste a sembrar. Si Dios me ha bendecido y en la mañana estaba en sí mismo, o yo mismo estaba pensando,
y estaba en mi pensamiento diciendo, si Dios te ha dado, Julio, no te ha dejado no te ha dejado ni te ha desamparado, te ha dado para comer, Él te ha dado para ir a pagar, para ir a comprar, Él te ha dado para ir a dar amor, Él te ha dado muchas cosas. ¿Y qué hace uno? No tenemos una visión, es una prueba, ahí también nos prueba Dios, da de gracia lo que recibiste de gracia, y es una prueba, pero ¿cuántas veces nos quedamos que no damos de gracia lo que Dios nos ha dado? Y también es una prueba, hermanos, porque si Dios te dio, es para que tú vayas y repartas. El viernes se lo dije, no, era un salmo, si no mal me acuerdo, reparte 7 o hasta 8 veces de lo que Dios te ha dado, pero hay veces que ni siquiera una vez queremos repartir. Y ese salmo después dice, porque vendrá el día malo a la tierra. Estamos en los días malos, hermanos. Pero gloria a Dios, hasta donde Dios mande llamar, vendrán días difíciles, más complicadas para la iglesia, más complicadas para el cristiano. Y como al inicio de esta clase dijeron, en dónde está nuestra fe? Gloria a Dios por aquellos que se crean fuertes. Mirad, que no caigamos. Y si uno es débil, Dios en esa debilidad se fortalece. Entonces, pues están los dos, están las antípodas son los dos extremos, unos que se creen débiles, otros que se creen fuertes, pero que ambos Dios los sostenga y que ambos Dios nos dé más de su sabiduría y discernimiento. Y si tenemos una prueba, hermanos, pues ahí está el librito de instrucciones. ¿Qué tenemos que hacer? Es cuestión que uno también quiera y que no sea soberbio en decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú solo no tienes fortaleza de nada. Solamente Dios te fortalece, y con la oración, como dice su palabra, de todos los hermanos, de todas las personas que en verdad se están doliendo por esa situación tuya, es como Dios nos saca adelante. Los amigos de Job, pues en lugar de ayudarlos, pues no lo ayudaron mucho, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios, hermanos. ¿Algún comentario antes de pasar a la oración y darles un par de anuncios? ¿Alguien quiere comentar algo? Si no, pasamos a la oración. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, nadie abrió su micrófono, entonces vamos a orar. Bendito Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, bendito Señor. Gracias porque tu amor es para siempre. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. Te damos gracias, bendito Señor, también por la palabra que a través de la hermana, bendito Señor, nos has dado, nos has instruido, nos has redarguido y también nos has enseñado. Porque para eso sirve tu palabra, bendito Señor, para redarguir, para enseñar, para exhortar. Y te damos gracias porque nueva es cada mañana, bendito Señor. Bendice a mis hermanos que están presentes. Tú conoces, bendito Señor, si ahorita están pasando por una prueba, dales esa visión, bendito Padre, para que ellos se fortalezcan en ti, para que ellos sigan doblando las rodillas, y aquellas personas, bendito Señor, que les falte fortaleza, bendito Padre, tú conoces sus corazones, pero nosotros clamamos a ti, bendito Señor, nosotros confesamos con nuestra boca y también te pedimos, bendito Señor, tu favor hacia cada uno de mis hermanos, que tú conoces sus corazones y sus necesidades, desde el más pequeño hasta el más grande, bendito Señor. Te pedimos, bendito Señor, y como siempre tú lo has hecho, que no cerrarás tu mano para que ellos vean la provisión, bendito Señor, en ese problema, que no nos dejarás en ese desierto tan incierto, bendito Señor, que no nos dejarás, bendito Señor, al cruzar ese río, bendito Señor, en el cual es una tempestad, y que a tu nombre, bendito Señor, tú dirás que se calmen las aguas, así también, bendito Señor, tu palabra será en cada uno de nuestros problemas, y tú sabes, bendito Señor, por todo lo que debemos de pasar, por una prueba, por una tentación, por cualquier situación que estemos viviendo, bendito Señor, pero solamente es con un objetivo, bendito Padre, que tu nombre sea glorificado y que no le demos, bendito Señor, las gracias ni al hombre que oró, sino solamente a ti.
Bendito Padre, porque tú tienes el control de todo, bendito Señor, y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues bueno, como lo platicamos el último domingo que asistimos, el próximo domingo, que es domingo 5, domingo 5, no es cierto, viernes 5 de enero, o sea, mañana es miércoles, jueves, viernes 5, vamos a ir, quien guste ir a las 11 de la mañana, vamos a estar allá en nuestro lugar de oración, en nuestra casa de oración, vamos a limpiarla, vamos a ver qué nos dejó no Santa Claus ni los Reyes Magos, sino vamos a ver si nos dejaron mucha tierra, todo el ventarrón que ha de haber habido, y vamos a limpiarla, vamos a acomodar, y pues bueno, también primeramente Dios ya estén los terminados en el sentido de la cancelería, pues cada uno de los cuartitos que se levantaron en nombre de Dios. Amén. Entonces vamos a estar ahí a partir de las 11. No se preocupe por comer. Yo sé que Dios va a proveer y pues bueno, allá vamos a comer. Y el servicio del viernes va a ser a las 6 de la tarde. Va a ser presencial, quien quiera subir, hermanos, allá vamos a estar. Recuerde que es un servicio que se va a convertir en una velada de oración. ¿Cuánto tiempo va a ser? No lo sabemos, hermano, pero váyase cubierto, váyase bien tapado, va a haber testimonios. No hay una agenda, hermanos, la realidad es de que no hay una agenda y no quiero poner una agenda, porque finalmente si ahorita yo les digo quién quiere ir, quizá nadie vaya a querer asistir. Entonces, quien vaya va a ser bienvenido desde las 11 de la mañana. Les reitero, no se preocupe por la comida. Primeramente Dios proveerá. El servicio empieza a las 6. Vamos a iniciar sí, va a haber palabra, correcto. Sí va a haber palabra, va a haber alabanza, correcto. Y posteriormente, bueno, en ese inter, pues vamos a hacer nuestra velada de oración. ¿A qué horas termina? No lo sé. Si usted quiere llevar algo para la tarde, bienvenido. Quizá a lo mejor un pequeño refrigerio, quizá unos sándwiches. ¿Cuántos seamos? Hermanos, es incierto, algunos de los hermanos que se conectaron los días anteriores, viernes, pues Dios quiera que vayan todos, porque también van a pasar testimonios nuevamente, los que quieran dar un testimonio, conocido, no conocido, nuevo, viejo, lo que Dios hizo por usted apenas, o de su conversión. Finalmente va a ser un momento de alabar a Dios, dar gracias a Dios, y no hay otra forma más que reconociendo que Dios es nuestro creador y reconociendo todo lo que ha hecho Dios en nuestra vida y reconociendo que gracias a Él estamos hoy de pie. Amén. Entonces, esa es la agenda. De todos modos, vamos a mandar un pequeño audio en el chat para quien quiera subir. Adelante. Entonces, a las 11 empezamos a hacer la limpieza. A las 2, 3 de la tarde, primeramente Dios comeremos, y a las 6 inicia el servicio y va a haber palabra, testimonio y pues bueno, nuestra velada de oración. Amén, hermanos. ¿Hay alguna duda, pregunta? Quien quiera llevar algo para la tarde, bienvenido. Le reitero, cuántas personas vayan a ser, no lo sé, pero lo que Dios disponga en su corazón. Amén. Al menos sí va a haber café, por si tiene frío, pues va a haber café y ponemos café. Amén. Y bueno, trataré de llevar algunos panecillos. Amén. Entonces, preguntas, dudas, hermanos, de algo que no haya quedado claro de lo que va a suceder el siguiente viernes. ¿No? No. Bueno, pues hermanos, no me queda más que agradecerles, que Dios les bendiga. Sé que no les envié, como quizá hubieran deseado muchos, pero no creo, ningún audio de Año Nuevo. Mejor les digo, lo que les tengo que decir, se los voy a decir primeramente Dios el domingo. Entonces, como Chabelo, no falte el domingo, hermano, y si falta, no le voy a dar lo que Dios me dio para usted. Entonces,
Amén. Nos vemos primeramente Dios también el domingo, el viernes. Y pues sigamos orando, hermanos, porque 2024 vamos a tener una visión. Ya la hermana Guilla adelantó algo. Finalmente puede ser algo nuevo, puede ser algo viejo, pero ¿qué cree? Como dice la palabra de Dios, su palabra es nueva cada mañana y hay que renovarnos en el pensamiento y en el espíritu. ¿Cuándo? Constantemente. Eso también lo dice la palabra. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga. Nos escuchamos si ya no hay alguna otra duda. Si no, ahí está el chat. Si tiene alguna duda, pregunta, ahí está el chat. Me pone un mensajito a mí o a Adriana. Finalmente sabe que al menos yo funciono más por el mensaje de WhatsApp o una llamada. No hay ningún inconveniente de que usted me llame si hay alguna duda o pregunta. Y pues bueno, nos vemos primeramente Dios el día viernes con la mini agenda que ya le expliqué, que ya le comenté, y el día domingo, amén, el servicio normal a partir de las 11 de la mañana, amén. Si no hay más dudas y preguntas, pues ahora sí los dejo descansar, hermanos, que Dios les bendiga y nos miramos el próximo viernes, amén. Amén, bendiciones, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén, buenas noches. Buenas noches, hermanos.